Bien, vamos a empezar una serie que va a durar poco. Es la serie especial, luego ya enseñaremos otras cosas. Nos va a llevar seguramente un par de sesiones, me imagino, esta y otra más. Y es sobre los pactos, los 8 pactos bíblicos, los 8 pactos bíblicos. Esto va a ser muy bueno porque nos va a ayudar a entender bastante sobre cómo entender y cómo estudiar la Biblia. Los 8 pactos bíblicos que son condicionales e incondicionales. Es decir, veremos lo que significa eso, que sean condicionales o que sean incondicionales. Bueno, decir que los pactos de Dios contenidos en la Biblia se clasifican en 2 clases, aquellos que son condicionales y los que son incondicionales. Un pacto condicional es uno en el cual la acción de Dios es en respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto. Lógico. Es decir, que es la condición no del que pacta, sino del que recibe el pacto, en este caso del hombre. El hombre, según sea obediente o no sea obediente a Dios, pues resultará en éxito o no en éxito ese pacto, ¿no? En cuanto a él. Luego, un pacto condicional garantiza que Dios hará su parte con absoluta certeza cuando se satisfacen los requisitos humanos, pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplir su pacto. Eso es lo que quiere decir. Dios nunca falla. Hay que entender que los pactos siempre son de Dios. Es Dios quien pacta, nunca el hombre pacta con Dios. Eso es imposible, porque el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Y si Dios le quiere ofrecer algo al hombre, puede hacerlo y está en su derecho, no es su obligación. Pero bueno, la Biblia nos habla de, como poco, 8 pactos que hay, que los iremos viendo, que son de Dios hacia el hombre y son algunos condicionales y otros son incondicionales. Un pacto incondicional, mientras que puede incluir ciertas contingencias humanas, es una declaración de cierto propósito de Dios y las promesas de un pacto incondicional serán ciertamente cumplidas en el tiempo y a la manera de Dios. Claro, porque si es incondicional significa que no es tanto lo que pueda o no hacer el hombre, sino lo que Dios determina que va a hacer y siempre Dios cumple con su palabra, eso sí, en su tiempo. Eso es un pacto incondicional. De los 8 pactos bíblicos, insistimos en lo de bíblicos, solo el edénico y el mosaico eran condicionales, es decir, el pacto del Edén y el pacto de Moisés. Mosaico significa de Moisés. Solo esos 2 son, o eran, más bien, condicionales. Sin embargo, aún bajo los pactos incondicionales hay un elemento condicional, como si se aplicara a ciertos individuos. Es decir, que vamos a ver algunas variantes dentro de los pactos incondicionales que nos va a parecer a veces que son condicionales, pero no, en su resumen son pactos incondicionales, pero lógicamente Dios tiene que dar cierta libertad al individuo de acción, porque si no, el hombre pues sería una máquina y no sería un hombre. Pero eso se ve a lo largo de la Biblia con mucha claridad. Un pacto incondicional se distingue de uno condicional por el hecho de que su cumplimiento esencial es prometido por Dios y depende del poder y la soberanía de Dios. Gracias a Dios tenemos una autoridad en el universo. Quizás no tenemos una autoridad en nuestra nación, no la tenemos de hecho, en términos humanos, en algunas naciones más que en otras, pero en términos generales Dios es el soberano. Y al final se hace su voluntad. Y como cristianos esa es nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra alegría, porque si no, ¿qué tenemos, verdad? Necesitamos que haya autoridad. Y por tanto, los pactos incondicionales son pactos que siempre en el momento de Dios los va a cumplir, porque Dios tiene el poder y tiene la resolución para hacerlos y cumplirlos. ¿Amén? Bien, vamos a ver el primero. El primero es el pacto edénico, que como su misma expresión indica, es el pacto del Edén. Pacto edénico que fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Claro, el hombre que había entonces era Adán, y en Adán estaba toda la humanidad. En Adán estaba resumida toda la humanidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que Adán hiciera, eso iba a repercutir en el resto de la humanidad, si fuera para bien o si fuera para mal. Hay que entender que Adán sí tenía libre albedrío. A partir de Adán ya no.
porque la inclinación del hombre es hacia el mal, no hacia el bien. No es hacia buscar a Dios de una manera genuina, por el hombre mismo quiero decir, sino todo lo contrario. Pero porque Dios hizo a Adán con una santidad pasiva, es decir, no propia de él, pero sí adjudicada, por tanto, sí tenía esa verdadera libertad, libertad total, completa, que llamamos libre albedrío, en el sentido completo, para poder elegir si seguir a Dios o si rechazarle. Y eso, lógicamente, tenía sus consecuencias, como ya sabemos todos. Ahora, por esa misma razón, ese pacto tenía que ser condicional, porque dependía de la obediencia, como digo, o no, de Adán. Bien, entonces el pacto edénico fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre, Génesis 1:26 al 31, 2 el 16-17, y fue un pacto condicional con Adán, en el cual la vida y la bendición, o la muerte y la maldición, dependían de la fidelidad de Adán, el cual tenía verdadero libre albedrío antes de pecar, como estamos diciendo. Ahora es muy interesante eso, porque muchos dicen, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que Adán pecara? A ver, si no es que tengas culpa o no tengas culpa, no es que tú por haber nacido eres culpable, nadie por nacer es culpable de nada, pero la Biblia dice que en Adán todos mueren. Es decir, Adán representaba toda la humanidad, Adán fue una persona. No fueron millones de personas, fue una sola persona, pero en Adán estaba resumida, es un misterio, esto es muy difícil de entender, pero estaba en Adán resumida toda la humanidad. Por tanto, lo que hiciera Adán es como si lo hubiera hecho el resto de la humanidad. Dicho de otro modo, usted y yo hubiéramos hecho igual que Adán. Porque Adán es la humanidad y la humanidad es Adán. Y toda la humanidad estaba en Adán. Entonces no es que Dios juzga al resto de la humanidad por el pecado de uno solo, en el sentido estricto de la expresión, lo cual hubiera sido injusto, sino que ese hombre, ese primer Adán, representa toda la humanidad, así como el postrer Adán representa a toda la humanidad redimida. Es un misterio, esto es difícil de entender en nuestra mente, pero podemos entender, hasta donde podemos entender bastante, que en los lomos de Adán estaba toda la humanidad. Es una cuestión genética también. O sea, en Adán estaba todo el resto de toda la raza humana. Eso se puede entender perfectamente, ¿no? El pacto edénico, por tanto, incluía el dar a Adán la responsabilidad de ser el padre de la raza humana. Y eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales. Esto es algo más que solamente no poner nombrecitos a los animales, eso tenía que ver con mucho más, que quizás pues la Biblia tampoco nos da mucho entendimiento al respecto, quizás porque ya es tarde, ¿no? Pero Adán tenía una responsabilidad muy grande respecto a la creación que Dios había hecho. Cuidar del huerto y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si leemos Génesis y lo hemos estudiado aquí en esta iglesia, públicamente, se ha enseñado al respecto, la única condición que Dios le puso a Adán es que no debía comer el fruto. Tan sencillo como eso, tampoco era tan complicado. No tenía que comer ese fruto. Pero al final acabó comiéndolo. Por instigación de Eva, pero él acabó comiéndolo. Entonces, él falló. Él podía no haber fallado porque tenía libre albedrío. Él podía haber dicho, no voy a hacer eso. Por mucho que me tiente, no voy a hacer eso. Por mucho que el diablo me tiente, que mi mujer me tiente, yo no voy a hacer eso porque yo tengo santidad de parte de Dios, que es verdad que no me la he ganado yo, es de Dios, es santidad pasiva, que se dice en teología, pero yo no tengo, pero aún así no tengo por qué sucumbir al pecado, sino que me puedo mantener firme. No lo hizo. Y es como si toda la humanidad tampoco lo hubiera hecho. Es así. Esto es así. Por haber fracasado Adán y Eva, primero Eva, luego Adán, ese fue el orden, al comer de la fruta prohibida, con lo que ello suponía, pues fue impuesta la pena de muerte para la desobediencia. Su pecado hundió a toda la raza humana en un molde de pecado y muerte. 1 Corintios 15:22 dice, en Adán todos mueren. En Adán todos mueren. Es decir, que las personas que nacen con ese estigma, con esa naturaleza caída. Es así, esa es la realidad. Bien, ese es el primer pacto, que como hemos visto, es un pacto, condicional. Segundo pacto es el pacto adámico, es decir, el pacto de Adán.
fue hecho con el hombre después de la caída. O sea, es un pacto antes de la caída, un pacto después de la caída. Génesis 3, 16 al 19. Este es un pacto incondicional en el que Dios declara al hombre lo que será su porción en la vida por causa de su pecado. Aquí no hay lugar para ninguna apelación, ni se implica responsabilidad alguna de parte del hombre para su cumplimiento. Es un pacto que en realidad es una disposición de Dios hacia el hombre por causa de la caída del hombre. ¿Por qué es incondicional? Pues porque el hombre no tiene nada que hacer sino sencillamente recibir las consecuencias de parte de Dios, como Dios como juez, las consecuencias de su acto de desobediencia. El día que tú comieres del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Y morir significa morir físicamente y morir espiritualmente. Bien, como un todo, el pacto provee importantes rasgos, los cuales condicionan la vida humana desde este punto en adelante. Vamos a verlo. Incluido en este pacto está el hecho de que la serpiente usada por Satanás es maldita, porque claro, esto es muy interesante. El diablo se vanagloriaba de haber llevado a Adán y Eva a una muerte espiritual, pero es que en esta misma acción Dios maldijo al diablo. No sé, yo no sé si realmente hizo un buen negocio el diablo. Yo creo que no. Yo creo que su odio le llevó a hacer cosas inauditas, ¿no? Sin sopesar las consecuencias. Dios no iba a quedarse impasible. Muy bien, el diablo consiguió lo que quería, ya Dios lo sabía. Claro, de todos modos, Dios lo sabe todo. Pero, al mismo tiempo, él estaba recibiendo de parte de Dios las consecuencias de su infamia. Llevar a los primeros hombres, al hombre y a la mujer, al pecado y, consecuentemente, a la destrucción. Eso significaba que esa misma maldición también la iba a llevar él en sí mismo. Bueno, ¿y cuál es el final del diablo? Pues el final del diablo es el lago que arde con fuego y azufre, ¿no? Así que Apocalipsis 22, por lo tanto, pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Ahí es donde el diablo, en representación del diablo, esa serpiente con la cual se disfrazó el diablo, pues quedó maldita. Se da, y es el diablo que quedó maldito, claro, se da la promesa del Redentor, la cual es luego cumplida en Cristo. Se detalla el lugar de la mujer en cuanto a estar sujeta a una concepción múltiple al dolor y a la pena, y la pena en la maternidad, y en cuanto a la posición del hombre, como cabeza, pues llevar también la pena. O sea, ahí van a llevar la pena cada uno una cosa. Son las consecuencias de la desobediencia. Por eso no hay que desobedecer a Dios, porque eso tiene consecuencias siempre malas. El hombre debería en lo sucesivo ganar el pan con el sudor de su frente, la vida del hombre sería dolorosa y con la muerte por final, y por un periodo bastante extenso, el hombre continúa desde ese punto en adelante viviendo bajo el pacto adámico, es decir, desde el pacto adámico, desde la caída del hombre, desde que Dios sentencia esto y lo dice al hombre y a la mujer y también al diablo, en Génesis, pues fíjate, hasta Abraham, ¿verdad? Todo este es el tiempo del pacto adámico con todas las consecuencias. Y aquí lo único que podemos pensar es que, claro, con que Dios hace nacer a quien quiere, cuando quiere, donde quiere y cuando quiere, pues nosotros damos muchas gracias a Dios de que nos haya hecho nacer en esta dispensación de la gracia y que nos haya salvado. Porque eso no es algo que nosotros pudimos escoger, sino que Dios lo escogió por nosotros. Hay mucho para hablar ahí, pero bueno, voy a centrarme en lo que estoy y voy a seguir explicando. Bien, aquí están los 8 pactos bíblicos, el edémico, que es condicional, como venimos diciendo, el adámico, que es incondicional. Ahora veremos el noético, que es el pacto hecho a Noé, incondicional también, abrahámico, incondicional, el mosaico, que significa de Moisés, condicional, israelita, incondicional, davídico, incondicional, y el nuevo pacto en el que estamos, que es incondicional. Veremos los 4 primeros. Hemos visto 2 ya. Bien, así que vemos el pacto hecho a Noé. El pacto de Noé hecho con Noé y sus hijos, que tiene una repercusión también a nosotros a lo largo de toda la historia de la humanidad. No solamente fue una cuestión puntual con Noé, sino que también se trasladó a lo largo de toda la humanidad en muchas maneras, como iremos viendo. Es decir, un pacto no anula necesariamente el anterior. A veces van simultáneos, otras veces no, hay que verlo.
Hay que estudiarlo. Bueno, el pacto de Noé. Este pacto, mientras que repite algunos de los rasgos del pacto adámico, introdujo un nuevo principio de gobierno humano. Esto es muy importante. Por eso muchas veces hay por ahí hermanos que dicen, no, hermano, no hables de política, no hables de política, que los hombres de Dios no tienen que hablar de política, que no tienen que meterse con la política. Es falso eso. Es mentira. No sé por qué eso, no tiene sentido. Porque política tiene que ver con gobierno humano, tiene que ver con cómo nos administramos, cómo impartimos la justicia social y todo lo que implica el gobierno humano. Y el gobierno humano es algo de Dios. Amén. Y estoy de acuerdo en que la política no es lo máximo, ¿no? Ni mucho menos, ni es ninguna piedra filosofal, si se quiere utilizar ese término, ni nada que sea absolutamente extraordinario, más allá de cualquier concepción natural, pero es importante. Es importante. Y no, los cristianos no tenemos que pelearnos por la política ni con la política, eso está claro. Pero la política tiene su lugar. Porque el gobierno humano, hermanos, es política. El gobierno humano es política. Lo he dicho, ¿no? Creo que acabo de decirlo, sí. Es que se me han pasado las hojas, ¿verdad? Así con la mano. Entonces, esto es así. Bien, entonces esto es muy importante. Y eso se inició en primera instancia, y según tenemos conocimiento, con Noé, es decir, después del diluvio, con la humanidad que fue y sigue siendo después del diluvio. Antes del diluvio lo que había era un desgobierno, según entendemos, un desgobierno total. Y Dios dijo, no, esto se acabó, tiene que haber un gobierno, y son los hombres que se tienen que gobernar a sí mismos. Por eso muchas veces las cosas no salen como nos gustarían. Por eso muchas veces hay tantas injusticias y parece como que no pasa nada. Porque Dios ha dado el gobierno a los hombres para que se administren. Por eso la palabra de Dios dice, sujetaos a las autoridades superiores, Romanos 13:1. Hay mucho ahí para hablar, pero no tengo tiempo ahora. No significa que Dios se ha ausentado de eso, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que Dios ha dado responsabilidad a los hombres de que se gobiernen a sí mismos. Y eso ya empezó con Noé, y lo vamos a ver. Este pacto, el noético, mientras que repite algunos de los rasgos del pacto adámico, introdujo un nuevo principio de gobierno humano como un medio de frenar el pecado. Y esto es importante, porque esta es la misión y el porqué del gobierno humano, para que haya restricción del pecado. ¿De qué manera? Muy sencillo, porque mientras haya un gobierno, hay, lógicamente, una autoridad. Por tanto, hay un cumplimiento de la ley. Y los hombres necesitan ley. Y la ley la proporciona el sistema legislativo, o el poder legislativo, como se quiera llamar, para que los jueces puedan impartir esa ley. En teoría eso está bien, como se haga ya es otra cosa, pero tiene que haber ley porque si no esto sería la jungla, la ley del más fuerte, que es lo que pasó antes de Noé justamente, por tantos años, ¿verdad? Antes del diluvio, y eso era horroroso, era la ley del más fuerte. Eso a partir de Noé empezó a cambiar, porque Dios dijo, no, vosotros los hombres tenéis que tomar la responsabilidad de gobernarnos a vosotros mismos para que la maldad quede todo lo frenada que pueda ser posible. Por eso es importante que los cristianos oremos por los gobernantes, como dice la palabra de Dios también. Oremos por los gobernantes y hagamos todo lo que esté en nuestra mano para que, todo lo que esté en nuestra mano, no hay que hacer imposibles, pero todo lo que esté en nuestra mano para intentar que las cosas vayan bien en cuanto a eso. Por eso, en los países donde hay muchos cristianos, en esos países hay más progreso, las cosas van mucho mejor, en términos generales, que no en los países donde no hay cristianismo. Ah, amigo, ¿te das cuenta de la importancia? Solamente para decir algo más, en Europa, ¿por qué Europa hasta la fecha, digo hasta la fecha, ha sido una tierra próspera? Porque ha habido principios cristianos desde el principio, desde la época cristiana. Empezó la extensión del Evangelio, y tenemos el norte de Europa que ha sido mayormente protestante, y los países del norte de Europa han sido más prósperos.
han recibido una bendición especial, más que los del sur, que han sido mayormente católicos, romanos. Y a pesar de que en el catolicismo romano también hay principios cristianos, todo hay que decirlo. En cambio, si comparamos todo eso con ciertos países de, vaya usted a saber dónde, que ya usted ya sabe, y no voy a decir, porque no quiero hablar de las etnias impronunciables, prefiero no decirlo, innombrables, pues, y las religiones que no se deben nombrar, ya me entendéis, pues ahí es caótico. Es mucho, ¿por qué? Porque no hay cristianismo. Es así de claro. Así que la palabra de Dios es importante, porque la palabra de Dios ayuda al hombre a temer a Dios y por tanto a hacer lo que es correcto dentro de las posibilidades, claro, dentro de lo natural, sin ir más allá. Y eso tiene mucho que ver con el con el gobierno humano y con las leyes que tienen que estar ahí para que los hombres se puedan regir de una manera lo más adecuada posible. Eso creo que es claro, Así que, como el pacto adámico era incondicional y revelaba el propósito de Dios para la generación subsiguiente a Noé, pacto adámico era incondicional y revelaba el propósito de Dios para la generación subsiguiente a Noé. Y ahí es donde entra el pacto noético y el gobierno humano. Me gustaría leer esto. Vamos a Génesis 9, del 1 al 18, vamos a leer al menos unos cuantos versículos, y ahí está clarísimo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahí está el pacto noético, y de aquí en adelante. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano serán entregados. Ahí hay principios que Dios establece, es un pacto, es parte del pacto que Dios hizo con Noé y con su descendencia. Insisto, con su descendencia. Eso también nos implica a nosotros. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Pero sí comer carne. Ahí es donde los hombres empezaron a comer carne. Antes no. Pero ahí Dios dijo: ahora tenéis que comer carne porque la vais a necesitar mucha proteína, por todo lo que va, las condiciones climáticas y todas cambiaron. No era como antes del diluvio, sino después. Entonces todos estos veganos que hay, vegetarianos que hay por ahí, pues están perdiendo la bendición de Dios, porque Dios lo que dice es que sí tenemos que comer carne. Así de sencillo, Bien, sigo, pero carne con su vida. Y luego el 5 dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, este es el punto, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Me voy a detener aquí. Esto es la pena de muerte, hermanos. Esto no ha cambiado. Esto empezó en el pacto noético y sigue por las edades. Y no ha sido abolido. No ha sido abolido, ni mucho menos. Y es parte del gobierno humano, es el principio del gobierno humano, es el principio de la justicia. Porque el que mata debe morir, para que el siguiente que tenga la tentación de matar ya no lo haga. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, ¿qué está pasando? Todo lo contrario, porque las leyes son tan laxas, entonces no hay consecuencias, entonces la gente cada vez hace más lo malo y lo malo. El pacto incluía el establecimiento del principio del gobierno humano, en el que se instituyó la pena capital para aquellos que tomaran la vida de otro hombre. Fue reafirmado el orden normal de la naturaleza, Génesis 8:22 y 9:2. Y al hombre le fue permitido comer carne, ya lo hemos visto, en lugar de vivir solamente de vegetales, como parece haber sido antes del diluvio, que ya lo dije. Bien, entonces, el pacto con Noé incluía la profecía concerniente a los descendientes de sus 3 hijos. Es importante, por eso, la pregunta es, ¿por qué hay en la raza humana, porque hay una sola raza que es la humana, pero ¿por qué hay etnias tan diferentes? ¿Y por qué hay consecuencias, ha habido consecuencias a lo largo de la historia tan diferentes para unos como para otros? Pues porque unos fueron descendientes de Sem, otros descendientes de Jafet y otros descendientes de Cam. Y hay diferencia. Y lo vemos aquí, lo que ocurrió con Noé. Y dijo, maldito, cuando Noé fue descubierto y vilipendiado por su hijo Cam, y Canaán es hijo de Cam, y aquí está escrito, y dijo maldito, en Génesis 9, y dijo maldito sea Canaán, siervo de siervos, será sus hermanos, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem. Jafet es Europa,
Sem son los semitas, y vienen los hebreos. Y Canaán, o Cam, son los cananitas, y luego todos los descendientes que fueron hacia África. Y no es lo mismo África, nunca ha sido lo mismo África que Europa. ¿Por qué? Hay mucho que hablar ahí, pero viene de ahí. Viene ahí. De las consecuencias del pecado de los padres, de las consecuencias del pecado de ciertas personas que tuvieron su repercusión después en sus descendencias. Bueno, pues designada Sem como el único de quien vendría la línea divina que seguiría hasta que el Mesías viniera. El dominio de las naciones gentiles en la historia del mundo está implicado en la profecía concerniente a Jafet. Así como el pacto adámico introdujo la dispensación de la conciencia, así el pacto con Noé introdujo la dispensación del gobierno humano. Eso se me olvidó decirlo y es importante. El pacto adámico introdujo la dispensación de la conciencia, es decir, la conciencia culpable del hombre por lo que había hecho. Y como consecuencia de la necesidad de organizarse para que hubiera una ley, para que hubiera un orden, para que hubiera un gobierno. Este es el pacto noético, que lógicamente no ha cesado, sigue. Porque aún seguimos comiendo carne, ¿verdad? Y aún, la pena de muerte está abolida, pero personalmente lo quiero decir, según la Biblia, no según mi opinión, eso no importa, pero según la Biblia es un error que se haya abolido, porque tiene que haber consecuencias de los actos. Si no las hay, hay injusticia, y la injusticia no es de Dios, y ni nadie se pelee conmigo, pero es lo que la Biblia dice. Bien, entonces esto es lo que tenemos. Bien, en cuanto al pacto noético. Pacto abrahámico, número 4. Es una de las grandes revelaciones de Dios concernientes a la historia futura y en él fueron dadas profundas promesas a lo largo de 3 líneas. Vamos a verlo. Primero de todo, fueron dadas promesas a Abraham de que él tendría gran descendencia, que tendría mucha bendición personal, que su nombre sería grande, que él personalmente sería una bendición. Claro, Dios fue a buscar a Abraham. Abraham vivía ahí con los demás, impíos, era un impío más. Pero Dios eligió a Abraham, desde antes de la fundación del mundo, por cierto, para hacer de Abraham una gran nación, que sería la nación de Israel. Todos sabemos eso. Segundo, a través de Abraham fue hecha la promesa de que emergería una gran nación. En el propósito de Dios esto tiene referencia primeramente a Israel y a los descendientes de Jacob, quienes formaron las 12 tribus de Israel. A esta nación le fue dada la promesa de la tierra. Es interesante, dicho de paso, decir que Dios le dio la promesa de la tierra a Israel, pero no a la Iglesia. La Iglesia no tiene promesa de tierra, porque su ciudadanía es celestial. Esta es la gran diferencia que existe entre un pueblo y el otro. Por eso nosotros, la Iglesia, no somos Israel. No es porque no queramos serlo, es porque no lo somos, sencillamente no lo somos. Porque no tenemos tierra. O sea, nadie puede decir en el nombre de Dios, voy a levantar una nación cristiana. Eso se ha intentado y siempre ha sido un fracaso. La célebre ciudad de Dios de Agustín de Hipona, ¿verdad? Eso ha sido un fracaso, porque es imposible. Porque en esta tierra, en esta dispensación, en este tiempo, no puede haber de ninguna de las maneras una nación verdaderamente, enteramente, se entiende, formada por gente nacida de nuevo, por lo tanto cristiana. Hay naciones con principios cristianos y ojalá sea más, pero eso es una cosa muy diferente a decir que vamos a fundar una nación cristiana. Esto es posmilenarismo, esto no es bíblico, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la Iglesia no tiene tierra. Somos como Abraham, que no se le dio la posibilidad de poner un pie en la tierra, sino que él vivía en tiendas. Pues nosotros también vivimos en tabernáculos, en tiendas. No tenemos posesión propia en esta tierra en el sentido espiritual. Tercero fue la promesa de que por medio de Abraham vendría bendición al mundo entero. Esto tendría su cumplimiento en que Israel sería el canal especial de revelación divina de Dios, la fuente de los profetas quienes revelarían a Dios y proveerían de la escritura a los escritores humanos. Hay que decir que todo esto todavía no ha tenido su cabal cumplimiento. ¿Cuándo lo tendrá? En el milenio. En el milenio tendrá su cabal cumplimiento, la promesa que Dios le dio a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones, porque no lo han sido todavía.
Porque hay naciones que reniegan de Dios, ¿verdad? ¿Cuándo se cumplirá eso en el milenio? Cuando todos los que viven en el milenio serán de Dios. Entonces ahí tendrá su cabal cumplimiento esa promesa que Dios hizo a Abraham. En forma suprema, la bendición a las naciones sería provista a través de Jesucristo, que no puede ser de otro modo, que sería un descendiente de Abraham, como todos saben. Dada la relación especial de Israel con Dios, Dios pronunció una solemne maldición sobre aquellos que maldijeran a Israel y una bendición sobre aquellos quienes bendijeran a Israel. Es curioso, porque ha habido gobernantes que han osado maldecir a Israel. Y cada vez que alguien ha maldecido a Israel ha recibido, algunos le llaman karma eso, no es karma ni Carmen, es sencillamente que Dios da. Que Dios da. Entonces, y Dios da castigo también, Dios no solamente bendice, también maldice, Dios maldice. La maldición que tenemos, que la gente tiene que temer, no los cristianos, pero la maldición que la gente tiene que temer es la de Dios, no la del diablo, es la de Dios. Porque el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Pero cuando Dios maldice, lo hace de verdad. Y ha habido, yo puedo hablar de nombres, no hace falta, gobernantes que han públicamente maldecido a Israel y han muerto públicamente, han muerto. O sea, y naciones que han maldecido a Israel, siguen maldiciendo a Israel y están recibiendo el oprobio. Y hace poco de eso hay naciones por ahí, no quiero decir nombres tampoco, en el Oriente, que están recibiendo las consecuencias de maldecir a Israel. No, hay que bendecir a Israel, porque Dios tiene planes para Israel todavía. Israel no ha sido desechado de Dios, lo ha sido momentáneamente, por 2 días, 2000 años, los 40 jubileos, 40 por 50, 2000, eso está ya cumpliéndose. Por eso la iglesia se va pronto. Porque Dios, para empezar con Israel, reempezar con Israel, tiene que llevarse a la iglesia, porque 2 pueblos a la vez no pueden haber. Entonces, y tiene 7 años para eso, son los 7 años de los 490 años, 70 semanas de Daniel, hermanos. Leamos Daniel capítulo 9, ahí lo dice. Son 7 años que quedan por cumplirse todavía. Y entonces, cuando eso se haya cumplido, el Israel, todo dice que la promesa es, en Romanos 11, que todo Israel será salvo. Es decir, todo Israel nacional será salvo, los que Dios quiera que sean salvos, lógicamente, e Israel será nación sobre las naciones. Y eso será el milenio. Entonces, todo eso está ahí, hermanos. Dios no ha terminado todavía con Israel, ni mucho menos. Por lo tanto, no digo que haya que maldecir a Israel, hay que bendecir a Israel. Amén. Seguir bendiciendo al judío, seguir bendiciendo a Jerusalén, seguir teniéndolo en nuestras oraciones, porque Dios no ha terminado con Israel. Nosotros somos la iglesia de los 2 pueblos, hizo uno, de Israel y de los gentiles. Somos la iglesia, un pueblo aparte. Somos un pueblo aparte, es una bendición de Dios, es un privilegio, porque es por elección divina. Nadie puede ser de la iglesia si Dios no le elige a serlo. Así que damos gracias a Dios por eso. Y por tanto tenemos el privilegio de orar por lo que Dios va a hacer a continuación una vez nosotros ya no estemos aquí, que es obrar de manera que Israel herede todas las promesas que fueron dadas a partir de Abraham en adelante, que aún no las ha recibido. El pacto con Abraham, como el adámico y el de Noé, es incondicional en su conjunto y en su resolución final a pesar del hombre. O sea, porque todo es a pesar del hombre. Porque Dios sabe que el hombre no puede darle nada a Dios. Que el hombre más bien es un tropiezo siempre. Es una carga. O sea, pero es porque Dios es amor. Eso es lo que marca la diferencia. De otra manera no habría ninguna posibilidad. Mientras que cualquier generación particular de Israel podría disfrutar de sus provisiones con solo ser obedientes y podrían, por ejemplo, ser guiados hacia la cautividad si ellos eran desobedientes, eso es un pacto condicional, ¿verdad? Hay condiciones, ¿verdad? El propósito esencial de Dios para bendecir a Israel, para revelarse a sí mismo a través de Israel, para proveer redención a través de Israel y para traerle dentro de la tierra prometida es absolutamente cierto y contundente porque depende del soberano poder y voluntad de Dios más que del hombre. Lo voy a explicar, aunque lo he dicho, me lo voy a explicar. Dios demanda responsabilidad al judío, la ha demandado, y digamos que el nivel de responsabilidad está aquí, ¿bien? Pero es que Dios se adjudica por su soberanía todo lo demás para que se cumpla su voluntad. Por lo tanto, vemos que en un pacto condicional existe también la incondicionalidad de parte de Dios para que ese pacto se cumpla. En otras palabras, al final se hace la voluntad de Dios. Amén. No hay más.
A pesar de los muchos fracasos de Israel en el Antiguo Testamento, porque fracasos los podemos ver por todas partes, Dios se reveló a sí mismo y encauzó la escritura de los textos sagrados, y finalmente nació Cristo, vivió, murió, se levantó resucitado, exactamente como la palabra de Dios lo había anticipado. A pesar del fracaso humano, los propósitos de Dios son ciertos en su cumplimiento, lo fueron, lo serán. Eso no nos cabe la menor de las dudas. A pesar de los pesares, Dios es el que está sentado en el trono. Amén. Dios os bendiga, hermanos.